Por favor, busquen Génesis, capítulo 18. Vamos a leer en dos diferentes partes de Génesis. Primero, en 18:11. Vamos a leer desde el 11 hasta el 14. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora pasen al capítulo 21, y aquí leemos los dos primeros versículos. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos. Bendícenos a través de tu palabra. Oh Dios, tú conoces nuestros corazones y sabes cómo obrar en ellos. Te pedimos que nos guíes, que nos santifiques, que nos ilumines, que nos capacites para obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Sara y Abraham pudieron entender que no. Para Dios no hay cosas que sean difíciles. Pero acuérdense ustedes que no es lo mismo escuchar que Dios es todopoderoso que verlo. Eso es algo muy diferente. Sara pudo ver un milagro en su propio cuerpo y en el de su marido, porque los dos ya estaban fuera de la capacidad de poder procrear. Dijo Isaías: todo lo que Jehová quiso, lo ha hecho. Todo lo que Dios ha querido a través de la historia hacer, lo ha hecho. Él no tiene limitaciones como los seres humanos. Las leyes de la naturaleza son universales, pero Dios está por encima de las leyes. El autor de Hebreos dice que Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Eso lo dice en Hebreos 11:3. Dios hizo lo visible con lo invisible. O sea que podríamos decir que las cosas visibles demuestran que existen cosas invisibles. Alguien dijo, no sé quién dijo esa frase, que la mejor prueba de la existencia de Dios es la existencia del hombre. Si el hombre existe, forzosamente tiene que existir Dios. Es imposible que el hombre se haya hecho solo. La creación del universo fue algo sobrenatural. Dijo Dios que las cosas se hicieran y las cosas se hicieron. ¿Qué usó Dios para crear el universo? Pues nada, solamente su palabra. Dios no usó ni instrumentos ni herramientas, sino solamente su palabra. Él dijo: sea la luz, y la luz se hizo. No hubo pruebas, no hubo experimentos, no hubo modelos previos. Por ejemplo, un arquitecto que estudia arquitectura en estos tiempos, a él le sirve analizar las arquitecturas pasadas. O sea, viendo los arquitectos que trabajaron en el pasado, pues él se da sus ideas y hace innovaciones y puede hacer cosas diferentes.
pero a él le sirve la experiencia de otros arquitectos. Pero Dios creó todo sin experiencia previa. ¿A quién le iba a copiar? ¿A quién? En el ministerio de Cristo vemos milagros sorprendentes. Acuérdense de cuando sanó al ciego de nacimiento. Ese ciego de nacimiento, pues, como lo dice la palabra, nació ciego. Y ya era una persona de cierta edad, ¿no? Cuando Cristo lo sanó. Cuando sus papás vieron a su hijo, que ya estaba viendo, no podrían creerlo. Nunca se había escuchado algo semejante. Pero lo hizo. Multiplicó los panes y los peces. Pero ¿cómo la hizo Cristo? Vean, había unos cuantos peces, unos cuantos panes en la canasta. Pues Cristo les dijo que los repartieran. Entonces, empezaron tomaron un pez, lo pasaban y de repente ya estaba otro en la canasta. O sea, supliendo el que ya que había salido. ¿Me explico? O sea, se iban clonando instantáneamente los peces. Los peces se iban reproduciendo al pasar de mano en mano. Es increíble eso. Adán y Eva no fueron el producto de millones de años como creen algunos. Adán y Eva fueron creados instantáneamente, así. Adán y Eva no estuvieron en el vientre de una madre como todos nosotros. Entonces, Adán no tuvo ombligo, Eva tampoco. Son los únicos. Adán y Eva no conocieron la niñez. O sea, ellos no fueron niños nunca. Dicen algunos comentaristas que ellos serían creados, digamos, de entre 20 y 25 años. Igual todos los árboles que Dios creó, no los creó siendo pequeñitos para que fueran creciendo, no, los árboles originales Dios los creó ya grandes. Dios creó todo con apariencia de edad. Creó las estrellas como si estuvieran a millones de años de luz de la Tierra, pero ya las creó de esa manera. Los evolucionistas no quieren creer en esto. Dicen que los cristianos somos ilusos, somos necios, somos tontos, porque creemos que Dios creó las cosas así. Dicen que creemos cosas absurdas, pero la verdad es que los que creen cosas absurdas son ellos, los evolucionistas. Hay muchas evidencias en la Biblia del poder de Dios. ¿Cómo fue que Dios abrió el Mar Rojo para que pasaran los israelitas? Está escrito que Dios usó un soplo, el soplo divino, pero ¿cómo fue eso? ¿Se acuerdan cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Fuego cayó del cielo. ¿Dónde se preparó ese fuego? Elías hizo que también cayera fuego del cielo en el monte Carmelo, cuando aquel combate contra los sacerdotes de Baal. Eliseo hizo flotar un hacha, ¿se acuerdan? 3 jóvenes hebreos estaban en el horno de fuego y no se quemaron ni un pelo. Las plagas en Egipto fueron todas milagrosas. Y los israelitas que iban por el desierto caminaron 40 años y sus zapatos, sus huaraches, sus sandalias no se gastaron. Jonás fue tragado por un gran pez y después fue y lo vomitó en la playa y estaba vivo Jonás. ¿Cómo fue eso? Cristo se transfiguró. ¿Pero cómo fue aquello? Cristo calmó la tempestad. El poder de Dios. En tiempos de Elías, Dios detuvo la lluvia y luego la mandó. Cristo sanó a un paralítico. Cristo resucitó a Lázaro. Un ángel en el Antiguo Testamento mató a 185,000 soldados asirios. Un ángel dejó ciego a aquellos sodomitas malvados que querían abusar de los ángeles, ¿se acuerdan? Pedro estaba encarcelado, pero un ángel lo sacó de la cárcel. Cruzaron puertas y nadie se dio cuenta.
El día de Pentecostés, los judíos pudieron ver un milagro. ¿Qué milagro? Cuando los apóstoles hablaron en lenguas. Durante siglos, Dios les había hablado a los israelitas en su idioma, en el idioma hebreo. Pero el día de Pentecostés les habló en otras lenguas. Ya estaba profetizado que así iba a ser. Dice, y ni así creerán. Esa fue una muestra del desagrado de Dios. Ya no les habló en su idioma. Pero estaba escrito que ni así creerían. Ellos conocían esa profecía, pero no hicieron caso. Vean esa profecía en Isaías 28. Isaías 28, 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Vean, estaba escrito que ni así creerían. Vean también otro texto en 1 Corintios 14. Primera a los Corintios 14, 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Aquí está. Entonces las lenguas, cuando hablaron en lenguas los apóstoles, se estaba cumpliendo esta profecía. Ellos deberían de haberlo entendido, pero no lo entendieron. ¿Entienden ustedes por qué ahora ya las lenguas no existen? Los que dicen que hablan en lenguas, eso no es de Dios. Las lenguas cumplieron con su propósito. Se cumplió aquello, ya no es necesario que eso vuelva a hacerse otra vez. Dicen algunos que si nosotros hiciéramos milagros como los hicieron los apóstoles, la gente creería en Dios. Pero eso es falso. Vean, Faraón vio muchos milagros, ¿sí o no? Muchos. Y ni así creyó. ¿Cuántos vieron a Cristo hacer milagros? Y no creyeron en Él. Los milagros no fueron diseñados para que las personas creyeran en Dios. Si una persona lee la Biblia y lee acerca de los milagros que Cristo hizo y no quiere creer en eso, no va a creer de ninguna otra manera. Vean un texto en Juan 20. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Vean este texto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea, los milagros que están aquí no son todos los que Cristo hizo. Cristo hizo muchísimos. Pero Dios no quiso que quedaran registrados todos. Y dice el 31, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vean, estos dos versículos dan a entender claramente que ya no habría más milagros. O sea, los milagros que Cristo hizo fueron diseñados con un propósito. Ese propósito se cumplió y ya no sería necesario que hicieran más milagros. No es necesario que veamos milagros para que creamos como Tomás, ¿se acuerdan? Muchos seguían a Cristo por puro interés, porque se enteraron que multiplicaba los panes y los peces, entonces querían ver eso, querían ver algo parecido y querían comer de borra también.
Pero Cristo no confiaba en ellos. Acuérdense ustedes que cuando Cristo murió y resucitó, sus seguidores eran pocos. ¿Dónde estaban los miles de enfermos que sanó? ¿Dónde estaban aquellos 5,000 que alimentó de gorra? Faraón vio muchos milagros y en lugar de ablandarlo, se endureció. Entonces, no es ninguna garantía que si una persona viera un milagro, creería en Dios. Acuérdense también que Lázaro ya tenía 4 días de muerto, Cristo lo resucitó y los vecinos habían ido al entierro. Ya sabían que tenía 4 días de muerto y ni así creyeron en Cristo. Los milagros no convencieron ni convencen tampoco ahora. ¿Qué es lo que Dios ha diseñado para convencer a los pecadores? Para salvar a los pecadores, es el Evangelio. Pero vean, los que son convencidos de la veracidad del Evangelio, ¿saben quiénes son? Los escogidos. Los no escogidos, en lugar de ablandarse, se endurecen. Para ellos es locura. Para los escogidos es poder de Dios. Para los no escogidos es locura. El Evangelio lo que hace es ablandar a unos y endurecer a otros. Para unos es olor de vida, para otros es olor de muerte. Entonces el Evangelio salva, sí, pero solamente a los escogidos. Ahora, otra cosa. Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, ahí hay un milagro. ¿Cómo es posible que un hombre mal hablado, egoísta, rencoroso, mentiroso, tranza, de repente se convierte y deja todas esas cosas? ¿Es un milagro? Cuando un pecador se arrepiente de su pecado y cree en Cristo de todo corazón, ha ocurrido un milagro. Muchos tienen la creencia, o eso es lo que podemos suponer, que se van a arrepentir de sus pecados cuando ellos quieran. A ver, inténtalo. A ver si puedes arrepentirte cuando tú quieras. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados es cuando Dios dice. Los milagros no fueron diseñados para salvar, ni para convencer de pecado. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Los judíos que estaban el día de Pentecostés escuchando a los apóstoles hablar en lenguas, estaban sorprendidos, porque los apóstoles eran gente inculta, no eran gente preparada. ¿Cómo es que estaban hablando en lenguas? Ellos no estudiaron en interlingua. ¿Quién les enseñó aquellos idiomas? Y los judíos de hoy, los judíos de hoy son descendientes de aquellos, pues los de hoy tampoco creen, siguen sin creer. La palabra de Dios que creó el universo obra en el corazón del pecador, y es la palabra de Dios la que hace que los pecadores se arrepientan y crean. Esto está en Romanos 10, vean este texto. Gracias. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero vean, vamos a cambiar este versículo para que diga algo diferente. Así que la fe es por el oír, y el oír el Evangelio. Vean, no dice eso. Diríamos que así debería decir, pero no dice eso. Vean, así que la fe es por el oír el Evangelio. Entonces, si no dice así, ¿cómo dice? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que si una persona oye, es porque la palabra de Dios abrió su oído. O sea, por naturaleza, el hombre está sordo respecto de las cosas espirituales, ciego respecto de las cosas espirituales y sordo también. Entonces, si nosotros hemos oído la palabra de Dios y hemos sido salvos, es porque la palabra misma abrió nuestro oído y nos hizo creer. No fue algo que decidimos nosotros, ni nuestros padres, ni los predicadores. Es Dios que usó su poder, el poder del Espíritu Santo, para que la palabra penetrara
e hiciera su función. Todos nacemos sordos en sentido espiritual. Entonces, si ahora oímos, es que ha ocurrido un milagro. Vean otro texto en Lucas 10. Lucas 10, 22. Vean lo que dice el Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si tú entiendes quién es el Padre, es porque Cristo te lo reveló. Si tú entiendes quién es el Hijo, es porque el Padre te lo reveló. O sea que nadie tiene un conocimiento salvador de Cristo a menos que Dios se lo revele. Y vean el 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos bienaventurados si tenemos oídos para ver, para oír las cosas espirituales. Pero no solamente para oírlas, sino para entenderlas y creer en ellas. Si tú entiendes estas cosas y que han obrado en ti, es que Dios ha hecho un milagro en ti. Es lo que pasó con Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan que Cristo se le apareció? Pero no solamente a él, estaban ahí también sus amigos. Eran dos amigos. Los tres vieron una luz. Los tres oyeron una voz. Pero Cristo le habló solamente a Saulo, no le habló a los otros dos. Los otros escucharon un ruido, hagan de cuenta, escucharon un zumbido, pero Cristo se dirigió a Saulo y él era uno de los escogidos. Los amigos de Saulo no. También vieron la luz aquella, pero de nada les sirvió todo. Dios hizo un milagro, Cristo hizo un milagro en Saulo de Tarso, en sus acompañantes no. Entonces vean, es posible que dos amigos vengan al culto y uno de ellos termine siendo salvo y el otro no. Es posible que un matrimonio venga al culto, uno de ellos sea convertido y el otro no. Dios haciendo un milagro en uno y en el otro no. ¡Qué tremendo! Es Dios el que da ojos para ver y oídos para oír. Él es soberano y salva a quien quiere. ¿Cuántos fariseos verían a Cristo hacer milagros? ¿Cuántos fariseos escucharon las predicaciones de Cristo? Y los que fueron salvos fueron pocos. Vean, los fariseos vieron a Cristo, lo tocaron, lo palparon, lo escucharon y no les sirvió de nada. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla a través de muchas formas. Acuérdense, Dios habla a través de una enfermedad. Dios habla a través del fracaso, a través del divorcio, a través de una crisis, a través del sufrimiento, a través de los desastres naturales. Pero la gente cierra sus oídos para no oír y cierra sus ojos para no ver. ¿Por qué Dios no hace milagros hoy día? Vean, desde la creación hasta el diluvio, no sabemos de ningún milagro. ¿Saben cuántos años pasaron desde la creación de Adán y Eva hasta el diluvio? 1700 años. Y no vemos de ningún milagro. Los israelitas, ¿cuánto tiempo estuvieron cautivos en Egipto? 430 años. En esos 430 años, ni un milagro siquiera. Ya después aparece en escena Moisés y por medio de Moisés se realizaron algunos milagros. Y siglos después de Moisés, otra vez hay milagros cuando aparecieron Elías y luego Eliseo. Pero desde Moisés hasta Elías pasaron muchos años. Y vean, antes de Cristo, durante 400 años, desde Malaquías, y desde antes de Malaquías hasta Cristo, ni un milagro siquiera. En una ocasión Cristo dijo
que Juan el Bautista fue el profeta más grande. Fue el profeta más grande, pero él no hizo ningún milagro. Otra cosa, Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Su primer milagro lo hizo a los 30 años. Entonces, desde que nació hasta los 30 años no hizo ningún milagro. Los milagros que Cristo hizo tenían un propósito definido. O sea, Cristo no hacía los milagros al aventón. No, Él hacía las cosas con sabiduría. Estaba profetizado que el Mesías haría milagros. Si los fariseos vieron que Cristo hacía milagros, ellos debieron de haber entendido que Él era el Mesías. Y sabemos lo que pasó, lo mataron. Pero no solamente Cristo hacía milagros, sino que predicaba como ninguno, y ni aún así creyeron. Nosotros tenemos la verdad por escrito. Aquí está todo lo que Dios quiso que supiéramos. Nosotros no necesitamos de milagros. Este libro es un milagro. Cómo Dios lo ha preservado después de miles de años. Dios les dio a los apóstoles dones milagrosos. Aquellos dones milagrosos cumplieron con su propósito. Ya no necesitamos apóstoles hoy. El Papa dice ser un apóstol, pero miente. Los que dicen que son profetas hoy, mienten también. Esos que dicen ser profetas el día de hoy, presumen de que Dios les habla directamente a ellos. Dios les hablaba directamente a los profetas de la antigüedad. Y esos que dicen ser profetas hoy, dicen que Dios les habla. ¡Qué soberbia! Si yo les dijera que Dios me habla a mí, ¿ustedes me creerían? ¿Ustedes me creerían? Dios estableció el oficio profético, pero estos tipos se hacen profetas ellos solos. Dicen que Dios les revela cosas, pero lo inventan. Lo mismo que los profetas falsos de antes. Vean un texto en 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, 8. Aquí está hablando de los dones espirituales que el Espíritu Santo reparte, o que repartió en la iglesia primitiva. 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Cuál es esta palabra de ciencia? Los comentaristas no se ponen de acuerdo, pero dicen algunos que esta palabra de ciencia ya no existe. Era un conocimiento especial que Dios daba a algunos cristianos primitivos, pero que ya no existe. Podríamos sacar ideas personales, eculubrar acerca de esto, suponer cosas, pero pues ¿qué es exactamente lo que dice? Pues no lo sabemos. En aquel tiempo había creyentes que tenían muchos conocimientos que Dios les daba, pero que eran dones milagrosos que ya no existen. O sea, cumplieron con su propósito, todo quedó registrado aquí en el Nuevo Testamento y ya no necesitamos nada más. Y de todas maneras, aquellos creyentes no tenían todos los conocimientos, tenían conocimientos parciales. O sea, Dios les revelaba a algunos unas pocas cosas y a otros otras pocas. Nadie lo sabía todo. Los dones milagrosos, todos los apóstoles tenían dones milagrosos. Esos milagros que hacían los apóstoles eran la demostración de que Dios les había enviado como apóstoles, que su enseñanza era autorizada por Dios. El apóstol Pablo hizo muchos milagros hasta cierta edad, porque ya en los últimos años de su vida ya no hacía. Vean 2 de Timoteo, capítulo 4.
Segunda de Timoteo 4:20. Está hablando Pablo y dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Hay otros versículos donde nos hablan de que él tenía mucha apreciación por Trófimo, pero aquí dice que lo dejó enfermo en Mileto. Si lo dejó enfermo, quiere decir que no pudo sanarlo. Si quiso, no pudo. Y vean también Primera de Timoteo, en el capítulo 5, vean el versículo 23, 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Vean lo que le está diciendo a Timoteo. O sea, Timoteo tenía enfermedades estomacales y eran enfermedades frecuentes, dice aquí. Dice, usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Dicen que el agua de Palestina no era muy buena y que provocaba enfermedades estomacales. Entonces dice, en lugar de tomar agua, toma un poco de vino, pero dice, úsalo. No sea que el vino te use a ti, no, tú usa el vino. Como, diríamos, como que el vino mata las amibas, los microbios. ¿Sí? Si hay aquí alguien que tenga frecuentes enfermedades estomacales, tal vez pudiera ayudarle a tomar un poquito de vino, ¿no? Pudiera ser, pero un poquito, así, nada más. No vaya a ser que se les pasen las cucharadas, ¿sí? Pero vean, si Pablo le está diciendo a Timoteo que tome un poquito de vino por sus enfermedades, porque no le dice, yo voy a ir contigo, voy a ir donde estás tú y voy a orar por ti y Dios te va a sanar de tu enfermedad. Esos falsos profetas que dicen que Dios les revela cosas, lo dicen por pura soberbia. Le hacen creer a la gente que Dios les habla directamente a ellos, pero vean, no quieren que Dios les hable a través de la palabra, quieren que les hable directamente. Entonces, ¿quieren ustedes que Dios les hable directamente para ahorrarse la lectura? Esas personas menosprecian la palabra. Vean Juan 14. Catorce 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vean, ¿quién es el que nos enseña cuando estamos leyendo? Es el Espíritu Santo. Y es el que nos ayuda a recordar las cosas. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra. Sin el Espíritu Santo nadie puede entender realmente. Vean ustedes cuán importante es la labor del Espíritu Santo. Vean otro texto aquí mismo en Juan, pero en el capítulo 16. 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vean, es el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo, el que nos ha de enseñar las cosas que por naturaleza no entendemos. En las epístolas del apóstol Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, así mismo lo dice el apóstol Pedro, y algunos las tuercen para su mal y para el mal de otros también. Aquí tenemos por escrito todo lo que Dios quiso revelarnos, y es por eso que ya no necesitamos más profetas. Los que dicen que tienen revelaciones hoy, mienten. Vean Juan 16:13 al final. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Saben cuáles son estas cosas? Las cosas escatológicas. Las cosas antes de que venga el fin del mundo. O sea, esta clase de versículos nos hacen entender
que nosotros podemos entender lo que no enseñan, lo que no entienden los testigos de Jehová. ¿Cuántos hay que han profetizado que Cristo va a venir en X fecha? Pero los creyentes parece ser que sí vamos a saber cuándo va a venir Cristo, cuando ya esté viniendo. O sea, podremos entender que Él ya está viniendo realmente, que ya son los últimos días. ¿Se acuerdan ustedes que Dios no le ocultó a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra? Era su amigo, ¿cómo se lo iba a ocultar? Entonces, yo creo que textos como estos demuestran que Dios les dirá a los creyentes cuando ya esté ocurriendo el fin, cuando sea realmente el fin. Dios quiso revelar todo lo que está aquí escrito y nadie debe añadir a lo que ya está escrito. Y los que le agregan cosas a la Biblia, ¿saben qué pasa con ellos? Que se meten en problemas con Dios. Esos que dicen que tienen visiones, que dicen que tienen sueños, ¿por qué no agregan a la Biblia lo que ellos sueñan? Los mormones ya lo hicieron, ¿por qué ellos no lo hacen? El Papa dice ser el representante de Dios en el mundo, pero el Papa no habla por teléfono con Dios, se los aseguro. Y si tú no crees en lo que está aquí escrito, aunque le agregáramos más cosas, tampoco creerías. Primera a los Corintios 13. Primera a los Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Vean, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Las profecías ya se acabaron y las lenguas ya cesaron. Dice, y la ciencia acabará. Esta clase de ciencia que existió en aquel tiempo ya no existe. Y vean el versículo 10. Vean el 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, o sea, parcialmente. Parcialmente conocemos, parcialmente profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, o sea, lo que es parcial, se acabará. Mas cuando venga lo perfecto, ¿qué es esto de lo perfecto? Cuando venga lo perfecto. Vean, lo perfecto es el Nuevo Testamento. Porque cuando Pablo escribió esto, todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento. Entonces se terminó de compilar el Nuevo Testamento y esto es lo perfecto. Ya no necesitamos más revelaciones. Aquí está todo lo que Dios nos quiso revelar. Antes, Dios hablaba por medio de los profetas y de otras maneras. Pero ahora nos ha hablado por el Hijo, dice el autor de Hebreos. Ya Dios nos dijo todo lo que tenía que decirnos. Entonces, si ustedes no creen en lo que está escrito, ustedes están perdidos. Y ni aunque se les apareciera Cristo, creerían. Dios nos habla hoy por medio de su palabra. Dios te habla hoy por medio de su palabra. No endurezcas tu corazón. Dicen algunos que debe haber milagros hoy. Dice, tiene que haber milagros hoy. ¿Por qué? Porque hay un texto que dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces dice, si hubo milagros antes, pues tiene que haber milagros ahora, forzosamente. Pero vean, hubo ocasiones en que Cristo dijo una cosa y luego dijo otra, como si se contradijera. Vean un ejemplo en Lucas 10. Los manda a evangelizar y vean lo que les dice en 10:3. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Vean, no lleven bolsa, ni alforja,
ni calzado. Ahora, comparen esto con lo que dice más adelante en Lucas 22. $22:36. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja, vean. Primero les dijo que no llevaran bolsa ni alforja. Y aquí les está diciendo, pues ahora sí, tómenla, tomen estas cosas. En el Antiguo Testamento, Dios prohibió a los judíos que comieran carne de cerdo. Pero luego quitó esa prohibición. Cuando Dios le dio aquella visión a Pedro y le dijo que de todo lo que pudieran, de todo lo que vendieran en la carnicería, podían comer. O sea, primero dio la prohibición y luego la quitó. Entonces, el mismo que dio los dones espirituales, luego los quitó. Dicen los opositores que Dios puede dar los mismos dones que antes y que nosotros lo negamos. Pero vean, aquellos apóstoles que tenían dones milagrosos sanaban a los enfermos así. ¿Quién hace esas sanidades ahora como las de aquel tiempo? Por ejemplo, vean, Cristo sanó al hombre que tenía la mano seca. La mano ya estaba muerta. La mano ya no le servía para nada, la traía ahí colgando. Cristo le dijo que estirara la mano, la estiró y de repente ya la pudo usar. Pero vean, quiere decir que le dio nervios nuevos, le dio venas nuevas, tendones nuevos, le hizo la mano nueva. ¿Quién puede hacer eso ahora? Antes, Dios sanaba por medio de aquellos milagros. Ahora Dios sana por medio de los médicos, por medio de la cirugía, por medio de las quimioterapias, de las radiaciones, de los tratamientos, etc. Si Dios no quiere que tú sanes, aunque tengas mucho dinero, no vas a sanar, aunque puedas ir con el mejor de los médicos. Nosotros no limitamos a Dios, no, Él mismo ha puesto límites. Dios nunca miente. Dios es consistente, consistente con su naturaleza, consistente con su carácter. Dios ya no habla como antes, así directamente, pero sigue hablando a su pueblo. ¿Cómo nos habla? A través de la palabra. Dicen estas personas que los milagros crean la fe, pero está escrito que la fe es un don de Dios. La fe es un don, es un regalo. Además, acuérdense que Dios usa su palabra para producir el nuevo nacimiento. Vean 1 de Pedro 1. Primera de Pedro 1, Uno 23. Siendo renacidos, aquí esta palabra renacidos habla del nuevo nacimiento, ¿sí? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, nacimos de nuevo por la palabra de Dios que obró en nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo. Aquí no está mencionado el Espíritu Santo, pero se da por sentado, porque todo el mundo escucha la predicación, pero son nacidos de nuevo nada más los que Dios quiere que nazcan de nuevo. Dios usa su palabra con poder solamente en el caso de los escogidos. Además, otra cosa, Dios nos ordenó predicar su palabra. Dios no nos ordenó hacer milagros. Existe el peligro de que no creamos en lo que está escrito. ¿Sí? Puede ser una tentación el no creer en lo que ya está escrito. Vean Lucas 16.
16, 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Es lo que dice el rico, ¿no? Que está ya sufriendo en el infierno. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no oyen, no creen en lo que está escrito, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si ustedes no han sido creyentes, ¿serían creyentes si vieran a su abuelita resucitar de los muertos? ¿Sí? Hijo, si no te arrepientes de tus pecados, vas a ir al infierno. Allá estoy yo, Dios me permitió venir. Dios nos dice que debemos creer. Dios nos ordena creer. Dios manda a todos los hombres que se arrepienten. Dios no nos pide, por favor, que nos arrepintamos. Y si no te quieres arrepentir, atente a las consecuencias. Si no quieres arrepentirte, porque crees que te lo dice el predicador, bueno, pues no creas lo que dice el predicador. Pero si Dios te dice que te arrepientas, ¿no lo harás? Si Dios te ordena que te arrepientas, no lo vas a hacer. Además, nosotros, ¿qué nos ganamos? Si ustedes se arrepienten de sus pecados, ¿nosotros qué nos ganamos?